Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con una reunión del instituto. Un par de consideraciones en el flyer que publicitamos la charla de hoy. Cometí el error, me voy a hacer cargo, de poner que teníamos una nueva resolución sobre alguna modificación respecto al empleado agrario, al empleado rural, que es específicamente respecto al descuento que se le hace por el régimen diferencial. No es una resolución, es un fallo de Cámara. Así que bueno, eso era la fe de rata más importante que quería aclararles. Y el otro tema es una resolución de la CARS que da vuelta una resolución de ANSES que no reconocía la convivencia previsional en el ámbito del pedido de una pensión. Esto es bastante novedoso y quizás nos pueda servir como algún antecedente para el futuro. La que logró esa, vamos a arrancar, si te parece, Eva, con el tema de convivencia previsional, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Listo, como la resolución la logró Evangelina, le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poco cómo fue la historia. Bueno, gracias, Patri. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar un poquito el caso, que todos tenemos convivencias previsionales en esta época y seguramente a todos nos resulta muy difíciles probarlas porque no todos tienen la documental y la prueba, porque no todos la guardan. Y más ahora en la era del online, donde todo el mundo, viste, tiene todo, recibe los impuestos, todo de manera online. Bueno, este era un caso de San José de la Esquina, una localidad vecina, como todos, muchos ya saben, yo soy de pueblo, en donde la señora me viene a consultar para sacar la pensión de su concubino fallecido. Ellos se habían unido en concubinato, tenían la unión convivencial realizada ante el registro civil, pero no había unión de domicilios, digamos. El domicilio que a ella le figuraba en el documento era un domicilio de la ciudad de Casilda, que era el domicilio que le pertenecía a la casa de sus padres, cuando ella era soltera, y el domicilio que a él le figuraba en la partida de función era el domicilio que donde había vivido toda su vida. Él era viudo de su primer mujer, con lo cual tenía hijos grandes con su primer mujer. A raíz de esto, lo que sucede es que cuando se fallece el señor y ella me viene a ver para la pensión, resulta que a ella la sacan los hijos, obviamente, los hijos mayores la sacan de la casa, del hogar que fue el hogar de la convivencia, del hogar conyugal. Y ella se muda se vuelve a la ciudad de Casilda, que es donde ella era oriunda. Bueno, a raíz de esto presentamos la unión convivencial, una declaración jurada post-mortem con 2 testigos, donde decíamos que obviamente que ellos habían vivido en convivencia, que teníamos la unión convivencial. Un boleto de compraventa donde ella compra una moto, un motovehículo, con la misma dirección y el mismo domicilio que él, y eso era toda la prueba documental que tenía yo en el expediente para esa convivencia. Nada más que eso. Pido estrictamente en la solicitud que se vaya a verificación ambiental, que vayan a averiguar, que vayan a preguntar, porque como en toda localidad y como todo pueblo, son pueblos chicos que, a diferencia de las grandes ciudades, la gente se conoce mucho más. Que la relación era veraz, pero que era necesario que vayan a hacer la verificación ambiental a los efectos de considerar más prueba, porque más prueba documental no había en el caso. Bueno, ANSES, entra en ANSES Rosario Centro, ANSES va a dictamen el asesor letrado es la del ANSES del Litoral. Cuando recibe la documental, va a verificación ambiental, mandan a la verificadora se presenta en la vivienda que era el domicilio conyugal, donde vive actualmente uno de los hijos, que era de este señor,
del causante y obviamente se presenta ante los vecinos no quieren dar ni el nombre, todos conocen al hijo y dice, no, sí, lo conocemos al causante, no queremos dar información porque lo conocemos al hijo. Dice, ¿la conocen a la señora? Sí, la conocíamos, vivían en concubinato, pero la señora se fue porque los hijos la echaron. Pero nadie quería dar ni nombre ni apellido, nadie quería declarar porque nadie quería tener problema, los vecinos, con ese hijo mayor que no la quería la concubina. Todo un telenovelesco, podríamos decir, el caso. Bueno, ante esa circunstancia, la resolución de ANSES la deniega diciendo que con las pruebas arribadas al caso no era suficiente para acreditar la convivencia previsional a causa del fallecimiento. Bueno, decido, ante esa circunstancia, esto es estrategia profesional nuestra, elegir qué vía tomar, y últimamente lo que yo siempre hacía ante las convivencias era judicializarlo. En este caso decido acudir a la CARS como una instancia administrativa a los efectos de ver qué onda, como quien dice. Demora 8 meses aproximadamente la Cámara, y en esta resolución, que luego se la van a estar enviando por el grupo de difusión a todos ustedes, la misma manifiesta que, atento que los vecinos manifestaron que ellos vivían en convivencia, y por lapso de 7 años, aunque no quisieron dar nombre y apellido, se da por probada la convivencia, más la unión convivencial que estaba hecho en el registro civil, había que tomarlo como que era prueba suficiente, considerando que el último domicilio había sido el de San José de la Esquina, donde ellos vivían, y el hecho de que a la mujer la habían echado los hijos porque se habían quedado con la casa, no era motivo para desestimarle el derecho a pensión. Así que le otorgan, la mandan a que dicten una nueva resolución, a que le pongan a pago el beneficio con todo el retroactivo en forma inmediata, o sea, con urgencia. Y le ponen a pago la pensión derivada por el fallecimiento del concubino. Esos más o menos son los hechos, y esa es más o menos la resolución. ¿En qué hace hincapié en cuanto al derecho? En que es un tema digamos, de visualización de prueba. Lo que ANSES dijo que no era prueba suficiente, porque decir, la verificación ambiental no es prueba suficiente porque los testigos no quisieron dar nombre y apellido, no pudieron confirmar la relación. La Cámara en realidad dijo sí, aunque no dieron nombre y apellido, verificaron que esa relación existía, porque confirmaron de que había una convivencia, había una unión convivencial en el registro civil donde ambos convivientes deciden unirse en convivencia previsional, el plazo de 5 años estaba cumplido porque no tenían hijos en común dentro de esa relación, y el domicilio durante ese periodo era el que vivían en San José, en la localidad de San José de la Esquina. Así que bueno, a raíz de eso, la otorgan, le dan, digamos, el voto favorable, y le otorgan el beneficio de pensión de convivencia. Creo que es Eva, importante. Sí. me, me, me- te interrumpo un segundito. Yo tuve la oportunidad de leer la resolución y hay dos cosas que me hicieron ruido y que por ahí puede ser el comienzo de algo, no sé, a lo mejor soy muy ilusa, pero bueno. Una es que en los considerandos hacen referencia a que en el sistema de ANSES estaba cargada la unión convivencial. Y ahí dice que la regional, que fue, o sea, la oficina de jurídica de la regional, no solo no tuvo en cuenta la vecinal que ellos mismos hicieron, sino que tampoco tuvo en cuenta documentación que ya estaba cargada en el sistema con anterioridad al fallecimiento del causante, porque esa unión convivencial dice que estaba cargada desde el 2018. Es que es la fecha en la que ellos en realidad habían realizado también el concubinato. La habían realizado en el 2018, esa unión convivencial, y, Claro. y con fecha anterior.
¿viste? Con fecha anterior en el Sí, registro sí, sí, civil. sí, con la declaración de la fecha anterior. Pero hace Con el- referencia a eso, que no Esto fue no, una prueba, no fue una prueba que se acompañó en el momento del pedido de la pensión, sino que ya estaba en los registros de ANSES. ya estaban Y los registros. jurídica no la, ni la menciona, creo que dice la resolución. O sea que o no la Mención vio, adjuntada, pero la misma fue adjuntada, por supuesto, en el momento de sí, hacer el... Pero ellos no lo sí, toman en cuenta a la hora de, como prueba viable, digamos. La regional no la toma en cuenta. no, Y, y después la Cámara toma la convivencia como una prueba fundamental. O sea que creo que es un dato importante, Patrick. Coincido con sí. vos en que no es menor, porque creo que puede haber, no sé, a lo mejor esto es el comienzo y puede haber un cambio de dictámenes en cuanto a la Cámara. No, no sé, a lo mejor soy demasiado positiva, no No, lo sé. o a lo mejor deberíamos ser nosotros los que tendríamos que empezar a provocar este tipo de resoluciones de la CARS. Porque la otra cosa que a mí me hace ruido es que nosotros habíamos tácitamente dejado de lado la existencia de la CARS y no recurríamos nada allí, porque primero que tardaba un promedio de 2 años o más para resolver algo, y era muy raro que diera vuelta una resolución. Entonces, quizás tendríamos que empezar a provocar a la CARS en este tipo de dictámenes, Creo que para es ver re qué importante. pasa. Creo que es re importante. Mira, yo tomé como opción entre elegir, esto lo cuento como hice yo el análisis mío, ¿me Sí, entendés? Como profesional, que cualquiera de nosotros lo hace como colega. A la hora de tener ya perdido el caso en ANSES y decir, tengo que hacer un juicio, me va a llevar 5 años como mínimo, o más, sí, con todas las instancias de apelación y todo lo demás. Digo, ¿qué pierdo si me voy un año a la cárcel? Porque generalmente el plazo siempre es un año. claro. Y digo, no pierdo nada. Se lo propuse a la clienta, por supuesto. La clienta me dijo, yo estoy en tus manos, dale para adelante, vamos por eso. Lo hicimos. Y la verdad que, bueno, funcionó. Que creo que está bueno, creo que es un dictamen que Y ahora lo creo podemos... que internamente también podemos llegar a provocar, yo lo que estoy viendo en este último tiempo, no sé si a todos les pasa lo mismo, que, bueno, la mayoría de los dictámenes de legales que yo veo son o de servicio doméstico o de convivencias o de algún régimen diferencial. Los dictámenes no tienen fundamento, las resoluciones en los considerandos no dicen nada, no hacen una evaluación de la prueba, nada de nada. Entonces, también obligarlos a que ellos trabajen un poco mejor, a que jurídica evalúe en serio la prueba. Yo tengo justamente ahora un caso de una convivencia también denegada, convivencia de 30 años, con el mismo domicilio. Pero claro, como es tan difícil tener todos los servicios, a ver, convengamos que en la página de ANSES hay un instructivo que nos dice cuáles serían las pruebas para acreditar una convivencia. Y ese instructivo dice que es simplemente enunciativo, que no es taxativo. Mentira, porque si no reunís tal cual ellos te piden ahí, no te otorgan los beneficios. No pueden ver una prueba más allá de la que ellos tabularon. Y Tal cual. yo hace rato que no veo una resolución fundamentada. Y no te la cargan, porque No, no te la cargan, porque si vos no le llevaste las 5 pruebas correctas, con mismo sí, domicilio, o la unión convivencial anterior al fallecimiento, impuesto a nombre de los dos, no sé, cuentas sí, bancarias a sí. nombre de los La cuenta bancaria, la extensión de la tarjeta, tenerlo a cargo en la obra social, ser tal cual, apoderado. no te la cargan, directamente no te No, la cargan, directamente te no. dicen legales, y legales directamente te dice, te rechaza. Esa es la En el- constante que estoy teniendo. exacto. Pero te Legales rechazan incluso sin evaluar la prueba porque no la miran y sin hacerte un fundamento. En mi caso, a mí me citan para que acompañe más documentación. Llevo más documentación. En 30 años de convivencia es bastante lo que tienen. Quizás no todo como lo pide el instructivo, pero mucho tienen.
Llevo más documentación. La citación me decía que hasta tal plazo acompañe más documentación y que en su defecto se iba a hacer la ambiental. Dentro del plazo que yo tenía, o sea, simultáneamente que yo acompaño más documentación, ellos hacen la ambiental. Me avisa mi cliente, hoy estuvieron en el barrio, el señor vive en un Fonavi, por ende también todos se conocen. Hablaron Claro. con fulano, mengano, le dijeron tal cosa. Cuando me notifican la resolución denegatoria, en ningún momento menciona que hicieron la ambiental y tampoco me dicen por qué me lo deniegan, por qué yo no tengo aprobada la convivencia. Entonces me Bueno, parece que somos nosotros los que tenemos que instar a que ellos empiecen, y a lo mejor con resoluciones de la CARS que les revoquen, quizás en algún momento logremos alguna bajada de línea que empiecen a ver mejor las cosas. ahí Claudia dijo que ella también logró una en la cara hace 2 meses, con convivencia, que dio vuelta una a favor acabo de leerlo, me parece. Si querés, Claudia, sí. fíjate, Claudia. Claudia, desmuteate y contanos. No sé si nos escucha. Claudia Clau. dice, a mí me dio un recurso CARS favorable hace 2 meses también por un tema de convivencia. A lo mejor consigamos así, de cuando se las empiece a que empiecen a hacer un análisis. Convengamos también que los tiempos cambian y ese instructivo debería ampliarse un poquito, flexibilizarse un poco. ¿Quién guarda en papel 5 años de Mira, impuestos? te cuento lo que me pasa actualmente, que creo que voy a ir directo para la CARS, o sea, ya sin escala, como quien dice. Eh, la mayor parte de la gente no guarda los impuestos ahora impresos, No, porque no. online todo lo por débito, tac, tac, tac. Entonces, lo que hago, nosotros en el pueblo tenemos cooperativas que engloban encima un montón de impuestos. O sea, vos tenés una cooperativa, por ejemplo, la luz te cobra sepelio, gas, tenés todo junto en un mismo lugar, ¿viste? Entonces, ¿qué hago? Los hago ir al titular a pedir una nota, la cooperativa me extiende una nota diciendo que era el titular, que estaba como adherente, que vivían junto, el mismo domicilio, todo. Pero en ANSES, esa nota no me la toman como prueba, ¿me entendés? ¿Por O qué? sea, ¿Qué te dicen? lo toman como una prueba más, pero no como una prueba suficiente, no como una prueba de impuesto, porque no tengo la boletita que dice el Claro, domicilio, ¿me entendés? No tengo el sí. refuerzo de la boletita, es como una nota, una constancia que se presenta como algo más. Entonces, bueno, a tales efectos te digo, ahora voy por el paso donde me citaron hoy nuevamente y presenté hoy la nota donde decía que vayan al ambiental porque ya no tengo más prueba que presentar porque ya presenté todo lo que tenía en mi poder. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede, Ujú. pero bueno, estoy decidida que a partir de ahora todas las convivencias que me vayan rechazando las voy a acudir directamente a la cárcel, evitándome Sí. la instancia judicial, porque no es lo mismo una instancia judicial de un montón de años No, que no. resolverlo esto en el lapso de menos de un año. ¿Viste? Estamos hablando Antonella, de 8 perdón, meses. porque acá nos levantó alguien la mano. Antonella, ¿querés desmutearte y contarnos? Sí, yo quería comentar, bueno, que yo también soy de un pueblo, soy de pueblo y mis clientes son de pueblo y también me pasa esto con el tema de las cooperativas de servicios. Y yo lo que he hecho es hacer nota o mandar mail acompañando el poder de ANSES y explicando que es a los fines, digamos, de poder comprar una convivencia, a los fines previsionales, y me han mandado boletas viejas 2 por año. Ah, Eh, mira. Eso Mira, lo comento porque una vez probé para ver si me lo mandaban y sí, Sí. eso sí, acompaño el poder de ANSES a nombre Ujú. de la persona, ¿no? Bien, eso es una posibilidad porque por más que sea en un bueno, pueblo, a lo mejor en la ciudad también conseguimos algo de eso. Ana, Ana, ¿querés desmutearte? Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿Todo bien? ¿todo la, No, bien? no, una de cal y una de arena. No, tuve ahora un caso, bueno, pero los dos salieron favorables. Uno con el mismo, la señora se le vino a hacer sola. Convivencia 8 años. No, les digo para que todos estemos alerta de las cosas que nos vamos a Sí, encontrar.
Convivencia de muchos años, mismo domicilio, con apoderado uno del otro, un montón de cosas. Bueno, ella como no sabe, la gente le fue llevando, le pedían el documento, lleva el documento, la partida de función, lleva la partida de función. Me imagino que la han ido pidiendo. Bueno, Sí, sí. van a hacerle la ambiental al último domicilio, donde los vecinos decían que vivían juntos, y la que dictaminó dice que la ambiental no es prueba suficiente. ¿A ustedes les parece? Bueno, yo metí recurso administrativo, la señora tenía tarjeta y tarjetas de crédito y también pagaba un seguro de sepelio, una cosa así que no lo había presentado y con eso me lo dieron. Bueno, finalmente se lo gané. Pero ahora en la primera que yo ya pensaba un caso para judicializar, ya no, con muy poco, pensando que, o sea, no pensé que iba a tener éxito. Presenté uno en donde la única prueba que tenía era que tenían un auto en común, tenían diferente domicilio porque nunca hicieron el cambio de domicilio porque cada uno conservó el de su casa, porque ya tenían su casa, los dos eran propietarios y conservaron vivían en una época en una casa, otra época en otra casa, que eso pasa a veces con gente que está Sí, separada, bueno. sí. Y me trajo el seguro del auto que estaba a nombre de ella en el domicilio de él. Y a la vez ellos habían tenido una granjita hace unos años en donde ahí figuraba el domicilio donde tenían también un seguro de sepelio. Todo esto, te digo, la prueba que tenía. Entonces, presenté eso con un escrito diciéndole que fueran a hacer la ambiental a todos lados y con eso me lo dieron. Ahora, cobra el mes que viene. Después les cuento, que Ujú. ya no lo entienden ¿Qué después. pasó? Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor estas movidas en la cárcel y demás les están dando como para que se flexibilicen un poco. Porque tuvimos No, épocas más, que estaban más flexibilizados que ahora. porque Sí. ahora en realidad ni siquiera respetan el instructivo que ellos tienen. No, Porque en el caso que tuve yo cumplía el instructivo al pie de la letra y me la sí, denegaron. yo tengo un instructivo que no me acuerdo cuál es, cualquier cosa, si no después paso la resolución. Que lo había hecho Fernández Pastor, porque Fernández Pastor, el del famoso El Ujú, Fallo, también era asesor jurídico del ANSES. Entonces, el tipo justamente para no hacer tantas ambientales, había sacado una lista de las pruebas en donde decía que cuando se cumplían 3 de esas pruebas, que eran, no me acuerdo, el listado es largo, pero ponerle contrato de locación. sí, sí, ese instructivo está en la página de ANSES. Bueno, dice que con 3 de ese Sí, en la resolución esta de Fernández Pastor no tienen que ir a hacerle la verificación. Y sin embargo, exacto. ahora vos presentás 2 millones de pruebas y van a hacer la verificación igual, Sí. como era Y, antes. y, y la verificación te sale positiva e igual no es prueba suficiente. Ah, No, como me eso es lo pasó que pasó en este caso. en este de cuenta IVA. Ujú, exacto, Sí, con verificación positiva y ni siquiera te lo dan, te dice que no es prueba no, suficiente. No, no, Entonces ya no. no tienen fundamento ni lógica, no, Ninguno. no. Si para justamente nada. esas 3 Insisto que, para evitar la verificación. insisto que debemos presionar a través de la cárcel y no dejar de recurrir ahí. Sí. Otra Porque cuestión es incluso, la unión convivencial. Si la unión convivencial tiene efectos en el Código Civil muy similares, inclusive hasta para herencia casi, ¿cómo, o para pedir los alimentos, que todas estas las esposas de sí, los bolistas le piden eso a la compensación compensación económica. económica, no tendrían que pedir tanta, o sea, Acompañamiento. lo toman como si fuera una sumaria de información, lo cual no es así. Hace unos años yo planteé eso en un recurso y ANSES Sí. me contestó que el Código Civil es derecho privado y ellos son derecho público. Ah, bueno, ya ahí No, no, no. Siempre recuerdo eso. No, 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 bueno, sin palabras, ¿qué podemos Chicas, decir? yo les aclaro, yo tengo unión convivencial, no me voy a casar, así que les pido No, que si eso yo fallezco, lo ayuden a mi marido a que cobre la pensión. dale, vamos a hacer lo posible. Sí, sí, por favor, no le suelten la mano, pobre hombre. Recurriremos a la cárcel. Sí, sí, a donde sea. Acá, a ver, acá hay alguien que no
un Samsung, no sé cuánto, dice que la cárcel, Es vinculante, pero cuando por ahí salen claro, varios, si una no es vinculante, cuando empiezan a salir fallos a favor de la cárcel, ellos, como saben que vamos a ir a mansalva a la cárcel, yo creo que empiezan un claro. poco a Claro. Y a bajar. lo mejor logramos una bajada de línea de Claro, que les pidan a los de jurídicas que evalúen un poco mejor las pruebas. exacto, tal cual. Porque también uno de los problemas que hay ahora es que va a cualquier parte de legales. Vos iniciás en Claro, Lancet, te toca No, cualquier cosa. Entonces, porque desde que sí, uno tiene acceso a tener criterio de qué asesoría letrada te toca, al tocarte cualquiera es cualquier cosa, ¿me entendés? Entonces, ya ahora uno no quedó a la deriva de que no sabes qué puede pasarte. Y bueno, me exacto. parece que está bueno esto para también, si van a hacer así, que sea todo tan federal, bueno, que también es una manera también de presionar para todas las asesorías letradas, digamos. exacto. Mm, sí. No sé si habrá alguien más que tenga alguna cuestión de esta o que quiera comentarnos algo Sí, con no sé si alguna Claudia cuestión de convivencia. sacó hace 2 meses, que dijo que ella sacó una hace 2 meses, a Sí, lo mejor voy a también. comentar. No sé si está Claudia conectada. Eh, si querés comentar algo, Claudia Macaño, si tu caso era con el mismo domicilio, sin el mismo domicilio. No, no está Claudia. Sí, ¿qué haces, Pau? Desmuteate porque no te escuchamos. Seguís muteada. Pau, ¿querés escribir? Yo te leo. Eva, Oh, fíjate, sí, Eva, entrar en los participantes Sí, 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 y ya intenté, pero buscala, ya, buscala y y ponerle a reactivar audio. a ver, ya lo intenté y no se reactiva. Hola, buenas tardes. ¿Puedo contar un caso que tuve yo? Sí, por sí, supuesto. Era una unión convivencial que tenían diferente domicilio y no tenía tenía pocas pruebas. Lo que hice fue iniciar un expediente en circuito para acreditar la unión convivencial. Bueno, me sale una sentencia, produje diferentes pruebas en el expediente, testimonial, algún reconocimiento documental. Me sale la sentencia favorable y con esa sentencia presento el expediente, la pensión, y me sale favorable, solamente con la sentencia. Mira, Lo mira, presenté, era el momento de pandemia y lo presenté en Rosario, en esas que eran móviles en su momento, así que sí, no sé a dónde habrá ido, pero bueno, salió favorable únicamente con esa sentencia que era de circuito 2 de Rosario. sí. En otras oportunidades con sentencias así te dicen que acompañes también la prueba que acompañaste en el expediente Sí, y sí, viste, no, en este depende de... caso nada, bueno, se ve que tuve suerte, justo era Sí, una no. pandemia, no sé, pero bueno, esa fue la experiencia que tuve y después ahora estoy haciendo otro, vamos a ver cómo sale, que lo voy a presentar en una UDAI de Rosario. Bueno, después contanos, Sí. mm, a ver qué pasó. No sé si Pau logró desmutarse. me parece que se le cayó la conexión a Pau. A ver. Ah, bueno. Claudia, ahora que te veo, ¿querés contarnos el tuyo, la resolución que conseguiste? No sé qué. ¿No tenés micrófono? Bueno, paciencia, paciencia. Bueno, no sé,
Eva, si querés comentar a ver, espera, a ver qué me dice Claudia. A ver si logra desmutarse ella. Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Yo tengo ahora para iniciar una pensión bastante similar con el tema de los domicilios, con un hijo en común, que, bueno, ya sé que son menos años para acreditar, pero están igual, digamos, con las restricciones porque no cumplimento con todas las pruebas. ¿Aplica Me igual parece. en el caso de ustedes? ¿Fue también con hijos en común o no? En el caso mío no sé, en el caso de Eva creo que tampoco. En el caso mío no tenía hijos, así que yo necesitaba llevar pruebas por los últimos 5 años de convivencia. Cuando vos Claro, tenés hijos, tenés que llevar por 2 años de convivencia, lo cual claro. tenés que llevar prueba igual, pero 2 años te reduce un poco el marco Claro. de la probatoria, o sea, son la misma cantidad, pero 2 años es un poco menos que 5 años de prueba. A veces a A lo mejor es veces, difícil conseguirla. a veces cuando tienen hijos, por ahí conseguís otro tipo de prueba, no de la enumerada, que te sirva, por lo menos para que si tenés que ir a la cárcel tengas un criterio un poco más amplio o judicial, no sé, el legajo del colegio del hijo, sí, a donde figuren con el mismo domicilio los padres, alguna historia clínica del hijo, no sé, se me ocurre en este momento, estoy pensando en voz alta. Sí, Sí, tal bueno. cual. Tengo más esas pruebas, este tipo de pruebas que no están enumeradas en la resolución, pero tengo la inscripción en el jardín del nene porque encima es muy chiquito, el certificado de Claro. nacimiento vivo con ese domicilio. Tengo más cosas, digamos, en relación al hijo, pero bueno, tampoco son las enunciadas en la resolución. Sí, bueno, pero viste que aunque a veces tengas las de la resolución, tampoco te lo dan, o sea, Claro, sabemos que es una lotería, arrancalo con todo lo que tengas. claro, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes Por cuándo suerte, al menos al hijo se lo van a dar, ese sin problema. Sí, seguro, seguro que sí. Si Te es menor de cuento, 18, sí. te cuento lo que hice. Cuando yo tuve un caso así, que tenía la concubina con 2 menores, y se lo dieron a los 2 menores y a la concubina se lo denegaron. En estos momentos está en la cárcel, la de la concubina, porque nobleza obliga, ya la pelé, ¿viste? Claro. Ya obviamente. Así que todavía no está resuelto, porque por el plazo todavía no está definido, pero bueno, espero a que salga favorable, porque en ese caso sí tenía 2 hijos menores con muchas pruebas relacionadas con los chicos, no tanto con relación a ellos, y que creo que es como el casito que vos tenés. Y bueno, al menor sí se la dan sí o sí, pero vos después podés continuar con relación a la concubina, que es lo que hice yo. Apelé con relación, la resolución con relación a ella, a la cárcel, para que se la Yo lo otorguen a que ella. hice, sí, yo lo que hice una vez hace muchos años, también tenía una mamá con 2 hijitos menores y como me estaba costando mucho conseguir la prueba para ella, para la concubina, inicié la pensión por los 2 menores. Y una vez que estuvo otorgada y me dio tiempo a mí para armar un poco el tema de la prueba de ella, pedí la inclusión de ella. Ah, mira. También, a ver, vos tenés que, o sea, yo me parece que el criterio depende, a lo mejor tenés un cliente que no tiene una urgencia, un estado de necesidad económico y que puede esperar. En mi caso, el estado era de una vulnerabilidad tan grande que fui a lo seguro primero, Claro, este también. claro, Una situación. pedí, porque total te van a pagar el 100% de la pensión y después pedís la inclusión de la mamá. Tranquila, con tiempo, o sea, vos ahí ya empezás a litigar cobrando el beneficio. Claro. La inclusión es ya directamente judicial, no No, administrativa. no, 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 Ah, no, Es no, administrativa, en ANSES, es con tu administrativa, bien, sí, perfecto. Gracias. con un no, por 330. favor. A ver, acá Claudia me está escribiendo porque no tiene, a ver. Era un caso de un señor que estaba preso hacía varios años. Su señora murió 2 meses antes que él fuera preso. Iniciamos secuencia 1 y ANSES pidió que cada 6 meses acompañe estado de situación procesal.
Vino la pandemia, iniciamos secuencia 2, ANSES fue a verificar alegando que pasó más de un año del fallecimiento, pero ya a ese momento no los conocían. Claro, él estaba preso, ella había muerto hacía 3 años, la denegaron en ANSES y la CARS me la otorgó. Ahora está en la regional, estoy esperando el dictamen y que le paguen. Estaban Ahí está. casados, claro, pero obvio tenían distinto domicilio. Está, sí, sí. Este caso es diferente, mira. Sí. Y se te puede plantear. Eso es Mirá. una... Y tenían el mismo domicilio también. Mismo domicilio también. Sí. Mirá, tenían el mismo Pero vos domicilio y fíjate que por lo que dice, el lleva problema era que años. la cárcel no la podía cobrar. Exacto. Y lleva Porque años porque pasó la pandemia, mira. privado de la libertad, claro, no vivían juntos, claro, porque al estar Claro. privado de la libertad él pierde los derechos civiles, no podía cobrarla. Exacto, es porque estaba preso. Fíjate cómo después no se la tendrían que haber denegado, se la tendrían que haber suspendido el pago hasta que él salga en libertad y después poder Claro, pagar el resto completo. O sea, exacto. Claro, me dije exactamente. Claro, Sí, dice Claudia, claro, yo lo analizo de esa forma. sí, sí, Claro, sí, sí, sí. Sí, obvio. Se tiene que suspender el pago, no denegar el beneficio. no denegar el beneficio, exacto, procedió mal. Claro, claro. Y acá, ¿qué dice Claudia? El domicilio lo conserva, obvio. Vos no Exacto, cambiás el domicilio a la cárcel a donde estás detenido. Seguís exacto. teniendo el domicilio. Y el estado civil también se conserva, o sea, pasa a ser viudo, pero lo conserva. Claro, y además la esposa había fallecido cuando él estaba en libertad. Claro. Y a ver Ahí hay acá otro. que les escribo, vino una señora conviviente de 20 años, hijos en común, pues varias veces a ANSES y le dijeron que pruebe el domicilio. Pero tenían el domicilio, a ver, que pruebe el domicilio. Me vino a ver para ver cómo prueba eso. DNI de ambos, mismo domicilio. ¿Con qué otra prueba puedo probar un domicilio? No, si tenía. eh, si tenían el mismo domicilio, tenían 20 años de convivencia, hijos en común y mismo domicilio, no, me parece que tenés todo, casi todo a favor. Después, bueno, es una lotería, pero presentar las partidas de nacimiento, la partida de función, una declaración jurada con 2 testigos si no hay unión convivencial, y la mayor cantidad de impuestos que tenga o la prueba que consigas a los efectos de demostrar, pero me parece que si tienen el mismo domicilio, vas bien. Y si no tienen el mismo domicilio, con una prueba de una declaración jurada con 2 testigos, ayuda, y después si no, pedís la verificación ambiental, que es lo que me parece que es lo que siempre se Me procede con. parece que el tema arranca porque por lo que yo leo acá, la señora iba sola al ANSES. Porque Porque yo dice, creo les que si pido vamos. domicilio, pero tenían el mismo domicilio, ambos tenían el mismo Claro, pero domicilio. dice que en ANSES le decían que pruebe el domicilio. Si tenés el Yo mismo, creo no que tenés que. sí. Por eso, ves acá, Clara, arrancó sola. Cuando van solos también le dicen cualquiera. Cualquier cosa, sí. Sí, sí, sí. Eso también. Arrancó sola, dice la señora. Claro. Sí, va a ser una seguidilla. Sí, ahí Claudia dice, el problema fue que no podía conseguir el estado de situación procesal porque Comodoro Pi estaba cerrado. Claro, por la pandemia. No te daban la copia de la sentencia de cuál era el estado procesal, si estaba condenado en prisión preventiva, cuál era el estado que él estaba. Pues si está privado de libertad con condena, no puede percibir ningún beneficio. En el caso de Claudia, recién del preso, sí. No tenía condena firme, hasta hoy no la tiene, dice Claudia. Bueno, si no tenía condena firme y hasta hoy no la tiene, con más razón tendrían que habérsela otorgado, no le podrían, ¿cómo se la van a denegar? El problema es la condena, cuando tiene condena, Claro. que ahí es cuando queda privado de los derechos. Está.
¿Querés que hablemos de la Patri, si no hay Sí, más, consultas sobre convivencia, pasamos a la del rural, sí, al dale, fallo rural para al que fallo. sea bueno para tratarlo, charlarlo entre todos y para que se tenga en cuenta para a partir de ahora empezar a reclamarlo. Exacto. Que si hay alguna otra consulta de convivencia, si no pasamos a lo del rural. Sí, chicas, nos levantan la mano, nos escriben, no hay problema, o nos interrumpen. Sí, dale, Eva, contanos un poco el fallo ese. Bueno, el fallo no es mío, lo quiero aclarar. Lo encontré para resolver un conflicto de un cliente. Es de la Cámara de Mar del Plata, Cámara Federal de Mar del Plata. Este fallo es el fallo Pagues Mirta Inés. Es un fallo en realidad de reajuste de haberes de una persona que cobra una jubilación rural. Pero dentro de este fallo de reajuste, en realidad lo que aplica, digamos, en cuanto a lo rural, es porque esta persona que obtiene una jubilación rural le descuentan el 5% del cargo de los aportes de los periodos en cuanto se aportan, el empleador le pagó los aportes en formas común. Voy a hacer un paréntesis y aclaro una cosita. El régimen rural nace en el 2012, la ley 26727, que es actualmente la que lo rige, circular 34 del 2013 la que se aplica, tiene como requisito 57 años la edad, 25 años de aporte efectivamente rurales. Hay que probar la calidad de rural. Por los aportes anteriores al 2012, lo probamos con todo tipo de pruebas. Certificaciones de servicio, TCL, recibo de sueldo, vales, ticket. Hoy está muy de moda, lo utilicé y les digo que lo pueden usar, que es muy bueno, pedir un informe al RENATRE o a Osprera, que es la obra social de los rurales también, que te informan si tenían la obra social o no, y sirve como prueba vigente para probar esos periodos viejos. Antes de Osprera era Izara, la obra social de los rurales, y te lo toman como prueba viable para probar la calidad del rural en esos periodos anteriores al 94. Con posterior al 94, con posterior al 2012, y con la sistematización, ya tiene que figurar en el sistema de ANSES el cargo del aporte especial del 2% que se aplica del privilegio establecido por esta ley. Entonces ya se lee el privilegio aportado. Por lo cual, cuando uno presenta la certificación de servicio del empleador, ya tendría que figurar como servicio diferencial. Entonces no tendríamos que tener inconveniente para aprobar los servicios diferenciales después del 2013 en adelante. Por esos periodos anteriores que establece la ley, donde no existía el régimen rural privilegiado, lo que el legislador tomó en cuenta en el artículo 83 es que se iba a efectuar un cargo, que era el 5%, que se le iba a descontar de la jubilación a la persona que se jubilaba con esta jubilación rural, a los efectos de compensar esa falta de aportes de ese plus que debía pagar por haberse jubilado antes de tiempo, por no haber realizado esos aportes correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese artículo 83 de la ley 26727? La ley determina que una resolución de ANSES tendría que determinar hasta qué tiempo o por qué periodo hay que efectuar ese descuento en la jubilación de la persona que se jubila con una jubilación agraria. Esto quedó inconcluso, in eternum, llegamos al 2025, no existe resolución, no existe ley, no existe nada que diga en qué plazo hay que efectuar este descuento. Sale este fallo, que es el fallo Pagues Mirta, de la Cámara Federal del Mar del Plata, donde lo que se resuelve dentro del caso, se habla del reajuste, pero lo que se resuelve es, que es lo que nos interesa, digamos, a nosotros, es con relación a este descuento por estos aportes que se habían omitido, es que no iban a declarar la inconstitucionalidad de la ley del artículo 83 porque no corresponde, porque declarar la inconstitucionalidad realmente es un acto grave, que los jueces no lo hacen
a menudo, que no convenía, que realmente se trata de hacerlo solo en determinados casos, y que el fin de la ley del legislador no fue ese, sino que fue compensar esos aportes que no estaban hechos oportunamente. Entonces, ante esa circunstancia, consideró que era constitucional el artículo, que era viable que se le descuente ese 5% de la jubilación, solo que no podía ser indeterminado de por vida de la persona, que tenía que tener un tope. Y a raíz de que la ley 24476 y la ley 25865, tanto el régimen de regularización voluntaria de los autónomos monotributistas como la ley 25865 determinan como plan de pago cuotas en 60 meses, lo consideraron por asimilación que el descuento del 5% de aportes tenía que ser de 60 meses. Entonces, por todo el periodo que a la persona rural de la jubilación, que percibe una jubilación agraria, se le siguió descontando, más allá de los 5 años, ese 5% de cargo de aporte por esos aportes omitidos, tienen derecho a reclamar la devolución de lo percibido indebidamente por el organismo previsional. ¿Se entiende? Entonces, el fallo ordenó que el descuento era por 5 años, 60 cuotas, y que de ahí en más se le devuelva el dinero percibido indebidamente por ANSES porque le siguieron descontando. Bueno, quiero contarles que este fallo lo tomé para poder reclamar en ANSES ya acerca de la devolución de este aporte del 5% y que yo ya tengo los reclamos iniciados dentro del organismo, todavía sin dictamen, sin resolución al respecto. Pero bueno, quería hacerle llegar que a lo mejor es una buena manera de que si todos y a todos aquellos que tengan casos rurales insistimos con esto, la ANSES pueda a lo mejor emitir una resolución al respecto, porque desde el 2012 que se emite esta ley hasta el 2025 todavía estamos sin resolución. Y estas personas que perciben esta jubilación rural no pueden estar indeterminadamente con un descuento del 5%. Hoy es mucho dinero lo que se le está descontando y se le viene descontando desde que adquirieron el beneficio. Hay gente que desde el 2012 se le viene descontando este descuento, el cual no es tomado como inconstitucional, pero sí le establece como límite 60 cuotas, por asimilación a la ley 24476, 25865. 65. Esa sería un poquito la cuestión. Hay ahí en ese fallo algo que también es interesante que dice que cuando se sanciona la ley, se establece que tiene que salir el decreto reglamentario, que es lo que nunca salió, y que el administrado no tiene por qué cargar con las fallas de la administración que nunca hizo un decreto reglamentario. Y que la circular de ANSES que estableció este descuento no tiene entidad de decreto reglamentario. No, aparte la circular, que es la 34/13, no dice nada sobre el descuento. Claro. Dice o sea, lo único que dice es lo referido al descuento del 5% por los cargos omitidos, establece la manera cómo se lo van a descontar del componente de la jubilación, bajo qué código, pero nada más. Sí. No dice hasta qué lapso, y esto es así, indeterminado. Y hay mucho Eva, más. acá están pidiendo que digas nuevamente el fallo. Sí, el fallo nombre Pani Inés, Cámara Federal de Mar del Plata. Después vamos a compartir, lo vamos a distribuir todo a través del canal de difusión, les vamos a mandar las resoluciones y la resolución de la cárcel y el fallo. Inclusive yo les hice una síntesis del fallo con lo que nos interesa en este caso, que es por lo del tema rural, que lo vamos a mandar junto con el fallo. También. Así que, bueno, no Hola. sé si... ¿Sí? ¿Cómo va? Yo quería preguntar algo, porque tengo algunos casos de rural que les descuentan el 5% de ese cargo agrario. ¿Qué tipo de reclamo presentás o cómo administrativamente?
Sí, sacate un turno por reajuste error en la liquidación. En la Bárbaro. Badaro, reajuste error en la liquidación. Hace No Badaro. es un reclamo administrativo y prepara una notita solicitando que cese el descuento y que se le devuelva lo percibido indebidamente. Ese es el reclamo que Bárbaro. tengo yo con los casos de los rurales míos. O sea, las de pueblo sabemos que tenemos Sí, rurales. sí, sí. Sí, por eso te Ah, preguntaba. Bueno, sí, muchas gracias. no, por favor. Hola chicas, buenas noches. Hola. Buenas noches. Soy Flavia. Sí. Ay, no sé si estoy porque como estoy con el teléfono estoy un poco incómoda, no sé si tengo el nombre. Sí, está. Em, yo presenté un par de pedidos y pedí que me informaran cuál era la deuda que la persona tenía y en cuánto tiempo terminaba de pagarla. Y subsidiariamente que cesen con el descuento. O sea, pedí que me determinen la deuda. ¿Te contestaron, Flavia? No, todavía no. Pero primero, o sea, porque me pareció interesante poner la pelota en la cancha de Sí. ANSES. Como la reglamentación es una reglamentación provisoria, entonces yo en una primera instancia, o sea, describí el caso, cuánto hacía que en un caso, por ejemplo, ya cumple los requisitos de la ordinaria, entonces pedí el cese también por ese motivo. Y entonces pedí que me determinaran la deuda y en cuántas, o sea, y en qué tiempo terminaban de pagar y que en su defecto cesaran inmediatamente el reclamo y devolvieran lo percibido de más. Vamos a ver, no, lleva como ya hace como 6 meses ya de Sí, trámite. pero igualmente como estamos en demora de 8 meses como Claro, mínimo, va a demorar más. Sí, yo también tengo la misma demora. Sí, todavía no me contestaron. sí, No, era sí. eso Igual, nomás. sí, sí, sí. Yo directamente pedí que cese el descuento, porque mis clientes se jubilaron en aquel entonces, cuando apenas sale la ley, que lo Claro, tramitamos en 2012, 2013, y desde aquel entonces le venían descontando. Así que yo claro, un directamente montón. pido que cese el descuento y que le devuelvan el dinero percibido en forma indebida. Por lo menos que le cese el descuento. Devolverlo Claro, lo percibido en forma indebida va a ser algo que queda a criterio del universo, como quien dice. tal cual, tal cual. Bueno, gracias. Acá están preguntando cómo hacen para ingresar al canal de difusión. Si alguien tiene el link, lo puede compartir. Yo lo estuve buscando, pero no lo encuentro. No sé cómo se comparte, Patri, yo soy... Si vos lo tenés al link, mandámelo que yo se los comparto. Porque yo no lo puedo encontrar. Bueno, mientras tanto, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario, algo para contarnos de cualquier tema, no necesariamente de estos dos, ¿no? Ahí Evangelina puso el nombre del fallo, que es el fallo Pajés. Acá yo, Florencia Bocio, Sí, no sé si me ven. Bueno, yo tengo una duda respecto trabajador rural, pero con aportes temporarios, o sea, que no tiene la totalidad con algún solo trabajador, tampoco tienen las certificaciones de servicio. ¿Cómo hacen el cálculo ahí cuando no llegan? O sea, porque leí en un libro que dice que aportes mayores a 4 meses se considera un año. ¿Cómo hago yo, digamos, para acreditar o cómo calculo ese aporte diferencial? Porque no tiene la totalidad rural. Hacé el prorrateo. Pero día por día, o sea, yo cargo todo día por día como un cálculo normal. Vos primero sacate la cuenta de cuánto tiene en cada régimen. Sí, sí, eso lo hice. Bueno, vos, por ejemplo, ¿vos sabés cuánto tiene en el régimen rural? Sí, 9 años y 5 No. meses y algunos días. Bueno, ¿tiene algún otro régimen especial? No, No, lo demás tiene común, digamos, aportes sí, comunes. sí. Bueno,
está el cálculo de prorrateo para poder sacar a ver cuál es la edad que se tendría que jubilar, ¿sí? Sí, eso ya lo tengo bien definido, pero me generaba duda esto de que para un empleador trabajó 3 meses, para otro trabajó 2 meses y 15 días. O sea, yo sumé todo, pero no sé si ANSES lo toma así, porque leí, digamos, en un libro que decía que en los regímenes especiales, digamos, toman con fracción mayor de 4 meses a un año. ANSES tiene un sistema, que el sistema te van cargando todo y el propio sistema te lo liquida. Nosotros, como el sistema ese no lo tenemos, nobleza obliga, vamos al cálculo manual, que no le erra tanto y no difiere tanto nuestro calculito manual de lo que es ANSES, ¿sí? En experiencia, no sé las chicas que dirán, pero yo por lo menos todos los cálculos que saco no le hemos errado tanto. Hacete el prorrateo, el calculito del prorrateo, vos tenés que, Sí, yo hago el cálculo manual y me da, digamos, ahí ya saqué cuánto tendría que tener de edad, cuánto tiene todo. Vos tenés 9 años que son por rural, lo haces por 360, ¿sí? Que es para pasarlo a año. A eso, ¿cuántos meses me dijiste que tenía? Ay, justo estoy en casa, digo, no tengo acá el caso. Creo que es 9 años y 5 meses, pero me generaba la duda de ver, porque Esos 5 meses lo multiplicás por 30, que son los 30 días del mes. Y sí, lo dividís por 90, ¿sí? Que son sí. los 90. Bueno. Después, a ese número que te da, o sea, para completar las tareas comunes, al 100% le descontás ese numerito que te da, ¿sí? Sí. Que ahí te cuántas tareas comunes tiene que trabajar el señor, cuánto aporte en comunes tenés que tener, ¿sí? Sí. Bueno, y para sacar la edad, para poder sacar la edad, multiplicás ese numerito que te dio al principio, que vos calculaste, por 57, que es la edad del rural, dividido 100, que te va a dar y después lo que te da que necesita de aportes comunes por 65 dividido 100, suma ambos y te da la edad que necesita la persona para poder jubilarse. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Sí. No, sí, pero lo hice, pero yo digo, bueno, como había leído ahí que decía, cuando trabaja 4 meses para una persona, o sea, se puede considerar un año, yo dije, digo, ¿qué considero? ¿Un año o considero lo real que yo tengo en la historia laboral y con lo que lo real? No te lo dan. Sacá el cálculo en el prorrateo porque cuando vos tenés aportes comunes y aportes diferenciales, te van a tomar exactamente el aporte, el cálculo que vos Efectivamente sacás, está. el cálculo ese, que esa es la cuenta que te va a dar. Perfecto, esa estaba mi duda, gracias. No. Evangelina, Sí. fíjate que ahí te pasé por WhatsApp el link para unirse al grupo. Pará. Lo subí, Perdón. Hola, chicas. Listo. Ahí lo pasamos. Antonella dice que no le funciona, pero yo no sé si ella le abre el WhatsApp. El link es correcto. A lo mejor lo tendría que abrir desde el celular o copiárselo. Porque es un grupo de difusión de WhatsApp. De ¿sí? WhatsApp, claro. Si no tenés descargado el WhatsApp Claro, no la podemos agregar nosotros porque eso lo hacen desde el colegio. desde el No colegio. somos exacto. administradoras nosotras. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran comentar, algún otro caso práctico que nos sirva para charlar entre todos, algo que queramos resolver juntos. Con el tema de los trámites de la 27705, ¿se lo tomaron bien? ¿Tuvieron algún inconveniente? No. Si el turno fue pedido dentro del periodo de vigencia de la ley, no han tenido inconveniente en que le tomen los trámites. Yo hasta ahora no tuve ninguno, así que la semana que viene sí, así que después les cuento. Yo tampoco, hasta ahora no tuve, exactamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos con un poquito de presión, porque ahí no podemos... Claro, no podés fallar. A ver, que alguien está preguntando algo, su experiencia respecto a la Claudia. declaración jurada de salud. Con respecto a eso, me han denegado infinidad de pensiones, no tuve nunca RTI. Hasta ahora las venía,
también. Hasta ahora las las judicializaba, judicialmente saqué unas cuantas, pero escuché en este último tiempo que también hubo una resolución de la CARS, pero no tuve acceso a ella todavía, no tengo ninguna apelada a la CARS. Sé que la CARS ha dado vuelta a algunas. Vos tenés dos, pero escuché hace algo que han acordado directamente en ANSES. Ah, sí, la verdad Sí, que lo no han sé. dicho en los Sí, lo han grupos. dicho en algún grupo, pero no Habría he que rastrear recibido. y Si alguien ver. tiene información, que la comparta o que se comunique con alguna de nosotras, porque es un tema interesante. Sí, muy interesante. Sí, yo lo dije el otro día, que Con sería respecto a la interesante. resolución de la CARS, respecto a la convivencia o a la declaración jurada de salud. Declaración jurada de salud, dice Claudia. No lo tengo tampoco, así que si alguien lo tiene y lo puede compartir de alguna manera, se lo agradecemos. Acá Claro, dicen que Jubi 27705, liquidada en abril, la ANSES de calle Mendoza es el corte al 23 del 3. Todos hacen el corte al 23 del 3, porque es clara la ley y la reglamentación que dice que se deben reunir los requisitos al 23 del 3, tanto edad como servicios. A ver quién haya levantado la mano que hable, no hay problema. Buenísimo, Cristina. muchas gracias. No, por favor. Bueno, me sumo a la consulta que hizo Florencia recién, justamente con el tema del trabajo discontinuo, ¿no? Y acá, viendo de dónde lo hablamos con ella previamente, este tema, y consultando un libro de Lodife, ella habla de justamente Lodife en su libro, habla de el trabajador discontinuo, sí, esto, el trabajador discontinuo, de que, por ejemplo, hay una cuenta que ella pone que dice 4 meses equivalen a un año, 120 días equivalen a un año, 960 horas equivalen a un año. Perdón, lo básico de la pregunta, pero bueno, es la primera vez que me llega un caso de este estilo y no me queda claro. Yo sé que no tiene que ver con el temario, pero bueno, si por ahí creo que está respondido, pero trabajador discontinuo no, me parece que no es tan fácil de interpretar, por lo menos para mí. Mira, ese cálculo que se tomaba así era antes, se calculaba de esa forma. Cuando se sistematizó en ANSES, ahora ellos cargan día por día y ANSES te lo liquida, ¿sí? Y nosotros usamos la tablita del prorrateo. O sea que esto no va más, es viejo. No es que es viejo, es que el sistema ha cambiado. Antes ellos tenían, no existía esto que tienen ahora, que cargan día por día y el sistema les hace el prorrateo automático. Entonces, ellos tenían que tomar de lo que vos llevabas, de las certificaciones o de la historia laboral, y Lo cargar ellos transforman en meses. manualmente. Claro, ahora Ahí ya no. está. Entonces, Gracias. ANSES lo hace automáticamente cargando día por día lo que haya realmente. Y nosotros usamos la tablita del prorrateo. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. ¿Hay alguna novedad acerca de la reglamentación de las pensiones por la ley 27705? Nada. Silencio total. Nadie habla del tema, por lo menos que yo haya escuchado. Me parece que vamos a tener que empezar a A judicializar. judicializarlo, sí. Porque Y ya me una vez ansi- vencido el plazo, Sí. Sí, yo tengo algunas presentadas y siguen en el mismo estado, así sí. que bueno, hay que ponerse a estudiar, armar demandas y judicializar por silencio de la administración, porque no vamos a tener denegatoria. Yo tengo una iniciada, una pensión con la 27705 y, o sea, tengo dos iniciadas el mismo día. Una está iniciada y ahí, y la otra ya empezó a tener movimientos y está guardando el dictamen sobre la pertinencia del derecho. Yo tengo en ese estado 3 y hace un montón de tiempo y no se han movido nunca más. Ay, yo me había ilusionado. No te Qué ilusiones. mala, Pato. Yo dije, ay, pensé en un momento, era una situación muy particular, una persona que falleció en la época del COVID, con COVID y todo. Pensé, digo, a lo mejor le tuvieron algo más de cariño.
Indudablemente todas seguimos siendo optimistas y, y tenemos esa esperanza siempre con cada trámite. Es más, Mariela, muchos expedientes fueron derivados a trámites complejos, me parece, a un área específica. En un momento derivaron y pensamos que los iban a sacar y quedaron ahí también. El Cuando agujero tomen la negro decisión, de trámites complejos. yo sé que fueron que de la regional, por ejemplo, un día que estuve en la norte me dijeron que habían pedido todos esos expedientes para que los remitieran, ¿sí? No sé si a trámites complejos a una de esas áreas, pero quedaron ahí. Así que si no se mueven, vamos a tener que ver la vía judicial. Sí. Cuando tomen la decisión va a ser colectiva, es decir, van a sacar todos o van a rechazar todos o no, pero en algún momento algo van a tener que hacer. O no, Mari, últimamente viste que hay cosas como lo del rural que quedan ahí. Sí, que quedan ahí, por eso. Ver por Igual que- silencio, a lo igual mejor ver que- bien la vía procesal, si intimar o con un pronto despacho o no, hay algunos que piensan que es necesario, otros no, y bueno, y después por silencio de la administración ir a la vía judicial. Lo mismo No con sé las si habrá- reparaciones, lo mismo con las reparaciones históricas en las pensiones, Claro. que no las Sí, pagan bueno, ni nada pasó. no están pagando, a veces lo pagan, a veces no. Lo de la reparación histórica es algo que es una lotería también. Sí. Y lo reclamás ejecución de sentencia y judicialmente te dicen que no corresponde. Lo reclamás vía administrativa en ANSES, no te contestan jamás. Te dicen que no corresponde, vía administrativa. A mí yo tengo resoluciones que dicen que no corresponde, que eso el sistema lo liquida solo, que es automático, me contestaron. Sí. Y a mí me han llegado a decir, no presentes reclamo porque va por el sistema y si presentás un reclamo te lo saca del sistema y demora más. Y tengo algunas con reclamo, otras sin reclamo y no las han pagado tampoco. No, y el tema de pensiones, que la vez pasada le preguntamos a Vale Giasso, que ella está en el área de FACA, y es en todo el país igual. Si no igual, hay sí. otra No. jurisdicción que se esté moviendo esas pensiones. Está igual y no, desde Buenos Aires no tienen respuesta aún, así que va a haber que tomar alguna medida si pasa el tiempo. Sí, no hay un solo caso. Acá en Capital no hay un solo caso. No, ningún lado. Así que, bueno, a ver qué... Bueno, chicas, no sé si, o chicos, si hay alguien más que quiera que charlemos sobre algún tema. Si no, vamos cerrando. Hasta la próxima. Como ustedes digan. Creo que ya estamos. ¿Es ahora o nunca? ¿Ahora o nos vamos? Bueno, cualquier duda, comuníquense al mail del instituto, insderechoprevisional@colabro.org.ar. Era, ¿no? Sí. Así que cualquier duda, Y les comuníquense y las agradecemos. guardias, primeros y terceros lunes de cada mes, de 13:30 a 14:30 horas. No, 14:30. 14:30. ¿Y yo qué dije? 13:30. De 13:30 a 14:30. No, de 14:30 a 15:30. 14:30. Sí. Ah, Va a llegar una hora antes. Perdón. Les hacía llegar una hora antes. Fue un día muy largo hoy. Sí, tal cual. Pero bueno, les agradecemos que se conecten, que participen, porque esto es lo único que nos enriquece a todos. Y próximamente, chicas, podemos ver el tema de la declaración jurada de salud que planteaba Claudia, ver las resoluciones y también debatirlo para tomar algunas medidas. Exacto. Quien tenga alguna información y la quiera compartir, se lo agradeceremos. Creo que tendríamos que buscar esa resolución de la CAR que salió, que la vamos a encontrar seguramente, y tendríamos que, así como con convivencia, empezar a llenar la CARS para ver si podemos lograr que ANSES deje de lado esa resolución, porque es totalmente... Tenemos que forzar nosotros los cambios de criterio, me parece. Exacto. Empezar a hacer que forcemos los cambios de criterio. Eso me parece que es una buena frase, Patri. Sí. Bueno, gente, muchísimas gracias. Buenas noches, que descansen. Chau.